Señor, eres bueno con nosotros, Padre. Te adoramos, Señor. Eres un Dios eterno y eternamente amoroso con nosotros, Padre. Gracias por tus cuidados y provisión, Señor. Ahora provéenos de tu palabra, Señor. Provee de tu palabra y tu enseñanza a estos niños, Señor, para que lleguen a ser hijos tuyos, preparados para toda buena obra, Señor. También te damos gracias por la vida de mi hermano Oscar Madera, que fue intervenido 2 veces en los últimos 10 días y está ahorita aquí con nosotros dándote gracias a ti junto con su familia, Señor. Bendícelo también en su recuperación. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que están convalecientes, que están con dolor, que están en necesidad, que están confundidos, dolidos por la enfermedad, Señor. Sé tú con ellos, acompáñales en este tiempo, Padre. En Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, tu provisión de enseñanza esta tarde. Amén. Amén. ¿Pueden pasar los niños, por favor? Hemos estado enseñando la palabra en el capítulo 12 de la carta de Pablo a los creyentes en Roma. Y esta carta, no lo comenté la vez pasada, las 2 veces anteriores pasadas, pero fue escrita por Pablo para preparar su llegada a la ciudad de Roma. Haría una visita próximamente, de ahí se pasaría a España, también esos eran sus planes, y en anticipación a ese viaje envía esta carta. Pero es una carta muy importante para los creyentes en Roma, porque hasta ese viaje que sería de Pablo, no los había visitado un apóstol para enseñarles detalladamente cuál era este pacto de salvación que Dios hacía a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, por eso es tan explícito Pablo en esta carta a los romanos, es tan explícito acerca de en qué consiste el evangelio de salvación, porque ellos no habían recibido la visita por un tiempo de algún apóstol que estuviera ahí enseñándoles o explicándoles. Pero además escribe esta carta porque en los creyentes en Roma, recuerden que en ese tiempo en toda ciudad y en toda villa había 2 tipos de creyentes. Un judío que había creído en Jesucristo y un gentil o pagano que había creído en Jesucristo. Y cuando ellos convivían en una iglesia, tendía a haber ciertas fricciones, porque los judíos tendían a pensar en la ley de los judíos como la manera en la que debían de actuar como iglesia, como cuerpo. Y los paganos pues no tenían ni una idea de cómo se debía actuar. Entonces siempre hubo fricciones y Pablo buscaba explicar esta relación entre los judíos y los gentiles en cuanto al plan de salvación, que todos eran adoptados, que todos igualmente eran adoptados como miembros de la familia de Dios en virtud de su fe en Jesucristo. Entonces, durante los primeros 11 capítulos de esta carta, Pablo habla acerca de la justicia de Dios. La ley de Dios que se le entregó a los judíos tenía que ver con la justicia de Dios de una manera muy detallada y clara en cada aspecto de la vida. Pero ahora venía una nueva aplicación de la justicia de Dios, no a través de la ley, sino a través de la gracia, a través del regalo de un sacrificio perfecto que es Jesucristo, para ser sacrificado en nuestro lugar como culpables del pecado y la recepción del beneficio de la salvación al confiar en este de Dios cambia y Pablo lo explica en estos 11 capítulos. Les dice que el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión y el reinado eterno de Cristo cambia la justicia de Dios, cambia la manera en la que ahora esta vida de Jesucristo actúa a nuestro favor desde el punto de vista de la justicia de Dios. Y es en ese contexto, hermanos, que hablábamos nosotros de que en el capítulo 12, habiendo expuesto todo eso en 11 capítulos, en el capítulo 12, Pablo les dice a los creyentes romanos, pero así se manifiesta la vida de un creyente. Esta justicia de Dios se manifiesta de la siguiente manera,
en la vida de un creyente y cómo se presenta este creyente, cómo me presento yo ante diferentes instancias de mi vida, ante diferentes componentes o ámbitos de mi vida. Y vimos primeramente que un creyente debe ser un sacrificio en el altar delante de Dios. Un creyente, su función en la vida es ofrecer su vida misma en gratitud y en servicio a Dios, presentándose delante de Él en una relación personal, continua y de amor. En segundo lugar, vemos que esta persona que se presenta delante de Dios también tiene que presentarse delante de los hombres, porque vive en sociedad. ¿Cómo debe presentarse ante las personas en su entorno? ¿Cómo debe presentarse delante de sus colegas creyentes en la fe, de los demás creyentes de la iglesia? ¿Cómo debe presentarse en su núcleo familiar? Y por último, ¿cómo debe presentarse ante la oposición, ante el enemigo? Porque no debemos negar que sí, podemos estar en presencia de Dios, en presencia de la gente, en presencia de nuestra familia, pero hay una persona más, hay un ser adicional a esta población con el que también tenemos que enfrentarnos y estar en su presencia, desafortunadamente. Y en este sentido, Pablo dice que somos un soldado en batalla. El creyente no solamente es un sacrificio en el altar, no solamente es un miembro del cuerpo de Cristo, no solamente es un miembro de una familia, sino que también es un soldado en la batalla. Y esto tiene cierta equivalencia cuando hablamos de presentarnos delante de Dios en su altar, cuando hablamos de en presencia de quién estamos como creyentes. Lo repito, estamos en presencia de Dios, estamos en presencia de los hombres, estamos en presencia de nuestra familia cercana y estamos en presencia del enemigo. Ahí es el ámbito de la vida cristiana. Esas son las esferas de influencia de nuestra vida cristiana. Y recordemos algunos versículos importantes cuando hablamos de esto. En el capítulo 12, Pablo dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego, al hablar de presentarnos delante de los hombres, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y al hablar de estar en presencia de la familia, leíamos en el versículo 10 del mismo capítulo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y entonces llegamos a esta realidad. No solo estamos en presencia de Dios y se requiere nuestra presencia delante de Dios como un sacrificio, no solamente se requiere nuestra presencia en nuestra comunidad como creyentes, como personas responsables, como nos decía nuestro hermano Raúl, sujetos a las autoridades, sujetos a las leyes. No solo somos miembros de una familia para quien tenemos responsabilidades y cuidados, sino también eventualmente, pero también cotidianamente estaremos en presencia de un enemigo de Dios. Esta es una realidad y déjenme, antes de ver este pasaje, hermanos, quiero que evaluemos este pasaje a la luz de una comparación. Por mi trabajo yo he visitado cerca de 7 minas de oro. Y cuando pensamos en una mina de oro vemos estas imágenes pensamos que dos cosas, o que se encuentran los mineros unas pepitas de oro puro ahí cuando escarban, o la recuperan del arroyo unas piedrecitas, un polvito de oro, o en la pared de una mina se encuentran una franja, una veta que es completamente dorada. No es así, hermanos, no es así. La realidad es que a veces para encontrar 13 o 15 gramos de oro, ¿qué será lo que pese 15 gramos
muy poco, ¿verdad? Quizá un anillo que ustedes tienen, una joya pequeña. Para obtener eso tienen que procesar 1 tonelada de material, de mineral. Entonces la minería es un trabajo sumamente engorroso. Es escaso el oro. Las minas que más riqueza tienen de oro llegan a tener hasta 40, 50 gramos por tonelada de mineral. Así es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios sí está en la naturaleza, está en su creación, está en nuestra conciencia, pero muy sumamente diluidos, es sumamente escaso. Es difícil encontrar el carácter de Dios y sus atributos exclusivamente en la creación, en la naturaleza. Por eso tenemos que ir a su palabra, donde sí se cumple esto que están viendo ustedes en la foto. En la palabra de Dios sí se encuentra el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento correcto acerca de la vida, de la muerte y la eternidad, de manera concentrada. Dice la misma palabra, como oro fino, como oro afinado. Y estas verdades de oro concentrado, dice incluso la palabra que son más deseables que el oro. Y este pasaje que vamos a ver a continuación, hermanos, estos siguientes versículos del capítulo 12, son como esto que está en la pantalla. Son el deseo de comunicarnos algo importante de Dios de manera muy concentrada. Toda la escritura es útil, es bella, es hermosa, es provechosa para nosotros, pero quiero que pongan especialmente atención en este pasaje. Casi siempre que predico les pido una cosa. Les pido que cuando leemos el pasaje, sea corto o sea largo el fragmento, lo hagamos con atención, con detenimiento y con mucho cuidado, ¿verdad? Por esta lectura. Pero, hermanos, hoy quiero agregar algo más. Cuando te pido que leemos el pasaje del mensaje, quiero pedirles algo más. No solamente lo leas con atención, con cuidado, con esmero, sino quiero pedirte algo que ya sabes. Quiero pedirte que cuando leamos este pasaje, cada frase, cada palabra, evoques esperanza. Lo leas con esperanza, hermanos. Lo leas con esperanza de que lo que estamos leyendo, por fantástico que suene, por extraño y ajeno que parezca, es algo que puede ser tuyo y que Dios quiere para tu vida. Léelo con esperanza, hermanos. Todas estas verdades que son como oro concentrado, léelas con esperanza de que Dios lo va a lograr en tu vida, porque Él está haciendo una obra de transformación en tu vida y Él va a lograr esto que dice tan absurdo, tan extraño, tan difícil de asimilar que vamos a leer en un momento. Ten esperanza que Dios lo puede embeber, lo puede lograr y hacer, forjar y formar en tu vida, para que tus acciones y tus pensamientos sean diferentes. Entonces leamos este pasaje con esperanza, versículo 14 del capítulo 12. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que nos plantea este pasaje, hermanos, es un cuadro adverso, es un cuadro de oposición.
pero no es necesariamente a tu persona, a lo que tú eres, a lo que tú piensas. Realmente a lo que se refiere es oposición a la palabra de Dios y al plan de Dios, o a la palabra de Dios que se vive en tu propia vida. Para eso siempre habrá oposición y siempre ha habido oposición. La primera oposición fue en el huerto del Edén. La última puede ser en estos momentos, en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Siempre hay oposición a que Dios lleve a cabo sus planes perfectos. Y el plan de Dios desde los últimos 2000 años es el mismo: rescatar a la humanidad a través de su oferta de salvación por la fe en Cristo Jesús. No por las obras, no por las transacciones de las obras, no por apaciguar la ira de Dios mediante mis buenos actos o mis buenas obras, sino por los méritos exclusivos de Cristo Jesús y la confianza que depositamos en que son suficientes para justificarnos delante de Dios. Entonces, nos referimos a que siempre habrá oposición a los planes de Dios, y si los planes de Dios los está ejecutando en parte a través de nosotros, habrá oposición a lo que yo diga, a lo que yo piense, a cómo eduque a mis hijos, a cómo me vista, a cómo actúe. A todo eso habrá oposición. Y debemos permanecer firmes en medio de esa oposición. Dice Marcos 4:17, hablando de los que reciben el evangelio, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Corremos ese riesgo, tropezar cuando enfrentamos esta posición, cuando estamos en presencia de un enemigo. Y dice también el evangelio en Marcos: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy en día experimentamos cierto tipo de persecución social, circunstancial, cierta exclusión de círculos amistosos, de círculos laborales, de círculos, de todo círculo en el que nos relacionamos podemos experimentar un poquito de exclusión porque nuestras convicciones están relacionadas y apegadas a la palabra de Dios. Y dice Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces es una realidad esta oposición, hermano. Y esta oposición la vemos manifestada en nuestra sociedad mediante muchos frentes. Tenemos el frente de los medios de comunicación que quieren introducir ideologías, conceptos, derribar convicciones, derribar valores locales, regionales, nacionales, familiares, personales. Y hay otro frente que es la legislación. La legislación busca regular, desregular, cambiar, tipificar, condicionar muchas cosas en nuestra vida. Pero hermanos, lo cierto es que esta no es nuestra lucha. La que compete a la cuestión legal, la que compete a la cuestión social, la que compete a los medios de comunicación, no es nuestra lucha. No es la lucha de la iglesia. Claro, tú puedes involucrarte de manera personal en cualquier lucha relacionada con estos temas, pero no es la función de la iglesia involucrarse en esta oposición. Esta no es la oposición que enfrenta la iglesia de Dios. La iglesia de Dios enfrenta la oposición de que ya no pueda predicar el evangelio. Esa es la verdadera oposición de la que estamos hablando a la palabra de Dios. Por eso como iglesia no nos involucramos. Muchas veces nos dicen: ¿por qué la iglesia no participa en una marcha en pro de la familia? ¿Por qué la congregación nos llama para un meeting que va a haber para hablar con los legisladores, con los diputados, para exponerles nuestras ideas, nuestros casos? Lo podemos hacer, pero para ir a predicar el evangelio. Pero no es la función de la iglesia involucrarse en este tipo de batalla. Tiene una función mucho más importante la iglesia, que es predicar el evangelio de Jesucristo.
Un concepto más antes de ver rápidamente lo que nos dice este pasaje, hermanos. Tenemos que entender siempre como creyentes, cuando veamos las verdades de este pasaje, tenemos que entender que como creyentes, como hijos de Dios, como hijos adoptados de Dios, vivimos en un sistema de gracia. Y todo lo demás que existe en el mundo es un sistema legal, es un sistema de reglas, es un sistema de estatutos, todo está regulado, los deportes, el entretenimiento, un juego de mesa tiene una infinidad de reglas que tenemos que apelar a ellas cuando hay un conflicto, todo es un sistema legal. La economía bajo un sistema legal, las profesiones, el trabajo bajo un sistema legal, todo es un sistema legal, pero el creyente vive en un sistema de gracia. Cuando se presenta delante de su Dios como un sacrificio, es para recibir un sistema de gracia. Cuando se junta con la congregación, es para convivir basados en un sistema de gracia. Cuando está en su familia, con sus hijos y su esposa, tiene que vivir de acuerdo a un sistema de gracia. Y cuando está confrontando a un enemigo, no es diferente. Tiene que seguir actuando de acuerdo con este sistema de gracia. Este sistema de gracia está descrito en Hebreos 4:16, en el que Dios nos invita a que nos acerquemos precisamente a ese trono donde está Él, que no es un trono de autoridad, no es un trono jerárquico, no es un trono de juicio, dice, es un trono de la gracia. Y al acercarnos a ese trono podemos alcanzar misericordia y hallar en Él gracia para el oportuno socorro. Entonces este versículo nos describe muy bien este sistema en el que vivimos. Nuestra relación con Dios, con la iglesia y con nuestra familia y también con el enemigo. Es un sistema que depende de la gracia de Dios. No de mi esfuerzo, no de mi habilidad, no de mis capacidades, no de mi propia empatía. Depende de que yo entienda y viva este sistema de gracia en el que continuamente me acerco a este trono donde abunda la gracia y desborda la gracia para que yo la encuentre y pueda hallar esta gracia para el oportuno socorro. Bueno, pasamos entonces al pasaje, hermanos. Yo les dije que el creyente también tiene que ser un buen soldado para la batalla. Sin embargo, estamos hablando de un conflicto muy peculiar porque nos fascina la idea que nos describe la palabra de Dios diciendo que tenemos una armadura que Dios nos ha dado, una armadura de batalla, una armadura de guerra. Pero cuando leemos bien nos damos cuenta que esta armadura es meramente defensiva. Todos sus implementos y dispositivos son defensivos, son para defendernos. No contiene ningún recurso, ningún dispositivo para agreder a nadie, ni siquiera para agreder al enemigo, al engañador, al mentiroso, al asesino. Lo único que dice es que tiene una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestro único recurso en el sistema de gracia es la gracia misma de Dios, pero que se administra a través de su palabra. No de mi postura, no de mi actitud, no de mi opinión, sino de la palabra de Dios misma. Por eso este recurso y determinante en la batalla que tenemos no es más que la palabra de Dios. No es ni nuestra resistencia, no es ni nuestras capacidades, nuestras habilidades, tu fortaleza, tu iniciativa, no es eso. Es simplemente que estés conectado con la palabra de Dios y que vivas en este sistema de gracia, no en un sistema legal que impregna la vida espiritual y lo convierte en una religión. Bueno, habiendo dicho esto, podemos ya analizar este pasaje que acabo de leer, hermanos, y es fácil reescribir este pasaje como una pequeña tabla. Una tabla que me describe algunas acciones que Dios quiere que haga. Es decir, Dios me invita en este pasaje a que yo haga estas acciones en mi vida
diaria como parte de este sistema de gracia. Estas acciones corresponden a un sistema de gracia. También el pasaje nos habla de las acciones opuestas, que son derivadas de un sistema legal. Por ejemplo, maldecir, ser indiferentes, ser altivos, pagar mal con mal, vengarse y cometer actos de venganza. Perdón, ahí se me pasó esto. Pero estas son las acciones opuestas que nos dice el pasaje. Nos vamos a enfocar en las acciones correctas, las acciones de virtud que el pasaje nos invita a hacer. Y cada una de estas pertenece a un ámbito de nuestra vida. Por ejemplo, la primera acción, bendecir a los demás. Nuestras palabras y nuestras acciones pueden y deben reflejar armonía e integridad de nuestro ser. Nuestras palabras deben expresar gracia porque derivan de un sistema de gracia. Entonces el pasaje nos dice, bendice en cada interacción, bendice a las personas, habla cosas buenas de Dios y habla cosas buenas de esa interacción. Es algo importante en un sistema donde hay mucha maledicencia, donde maldecir se ha convertido en algo gracioso, donde maldecir se ha convertido en algo casual y donde hay un género de la comunicación humana actual que se llama comedia, donde se maldice mucho y se diluye un poquito el maldecir para convertirlo en algo gracioso. No estoy en contra de la diversión, hermanos, pero lo que la palabra nos dice es bendice con tus palabras. Bendecir a una persona con tus palabras puede despertar una sonrisa, tanto como decir algo, un chiste acerca de una persona, una broma peyorativa acerca de otra persona. Nos llama el Señor a bendecir como la primera parte y tiene que ver con nuestra comunicación. Algunas de estas acciones tienen que ver con la empatía que sentimos por otros. De repente llegamos a una situación en la que podemos ver personas tristes o personas contentas. Lo que nos dice el Señor, si encuentras personas contentas, ríete con ellos, pregúntales por qué están contentos y diles, me da mucho gusto que estés experimentando este regocijo. Si la persona está triste, evalúa la situación, pregúntale qué pasa, ofrécete en ese momento a orar por esa persona, ofrécele ayuda, pero no permanezcas indiferente. El sistema de gracia no permanece indiferente, nos lleva a regocijarnos o a llorar con las personas que estamos. Esto está en el ámbito de la empatía. Luego vienen algunas acciones del ámbito de la convivencia y servicio. Estar unánimes, procurar lo bueno y estar en paz. Y hermanos, sabemos perfectamente que vivimos en un sistema legal que no logra la paz, ni siquiera con nuestros vecinos de enseguida, ni de enfrente, ni de atrás, ¿verdad? Es difícil la convivencia en las escuelas. Mi hija Fernanda cada 2 o 3 días nos da el reporte de narices quebradas de muchachos o muchachas suspendidos, de muchachas que le dicen que quieren tener una pelea a puñetazos con ella. Increíble, increíble el legado de violencia y de fricciones que nos dejó este periodo de la pandemia, estos cambios de la pandemia, pero sobre todo la maldad que hay en el corazón nuestro, sobre todo eso. Entonces nos recomienda, está unánime, no seas el que lleva la contra del grupo. Si ves que hay un espíritu, hay una actitud, súmate a ella. Aunque no estés del todo de acuerdo, expon tu punto de vista de manera correcta, especialmente si estás apoyado por la palabra de Dios. Pero sin embargo está unánime. Busca la armonía donde estés, procura lo bueno y estar en paz. Y entonces ya vamos al cuarto ámbito, que son los conflictos. Los conflictos desgastan todos nuestros recursos emocionales, salud, económicos, tiempo, paz. Los conflictos los utiliza el enemigo para robarnos todo lo que tenemos,
Cuando hablamos de batalla, no creas que vas a enfrentar a Satanás frente a frente. No, primero él te va a poner 85 conflictos para robarte todo lo que tienes. Y si te enfrascas en un conflicto legal con un vecino, con un amigo, con una persona que tuviste una relación, si te enfrascas en ese conflicto, vas a perder muchos recursos. Si te enfrascas en un conflicto con alguien dentro de tu familia, aún más, vas a perder muchos recursos. Y Dios te dio esos recursos para que le sirvas a Él. A Dios no le importa perder esos recursos, más bien Él los quiere usar de una manera que alguien más escuche acerca de Jesucristo, de la salvación. Entonces, finalmente, hermanos, estos ámbitos de acción personal que nos está llamando este pasaje a llevar a cabo son comunicación, empatía, convivencia y servicio. Aquí también cabe lo laboral, convivencia, servicio y trabajo. Y el cuarto ámbito es específicamente conflictos que tenemos, conflictos que han madurado, conflictos que hemos dejado que se añejen y que siguen robándonos en la vida recursos. Pienso que el deseo de Dios cuando exponemos su palabra es que tomemos decisiones, que cada creyente aquí diga: voy a hacer así, como dice el Señor, me está diciendo en este pasaje, yo voy a hacer así. Entonces me permití enunciar 4 decisiones que se pueden tomar en relación con estos ámbitos de acción personal. Y entonces el primero es en la comunicación. Me gustaría que leyeras junto conmigo eso, pero al mismo tiempo que lo lees, díselo a Dios, díselo al Señor, si estás de acuerdo. Dile al Señor en relación con la comunicación, dile: Señor, elijo por instrucción tuya, en toda situación, enfocarme en bendecir a las personas a mi alrededor, renunciando al acto de maldecir. ¿Tomas esta elección, hermano? ¿Quieres tomar esta elección? No porque te lo digo yo, sino porque la palabra te dice: bendecid y no maldigáis. Porque es bueno, porque es parte del sistema de gracia en el que vivimos. Elijo por instrucción tuya, Señor, enfocarme en bendecir a las personas a nuestro alrededor. Quizá te preguntas: ¿cómo los voy a bendecir? Bueno, este sistema de gracia te va a dar las respuestas y los medios y las formas y los recursos para bendecir a otros. No tengas duda de que eso va a pasar. Si leíste esto con esperanza, el Señor te va a dar lo necesario para bendecir a las personas en cada interacción con las que te involucres con ellos. En el ámbito de la empatía, dile al Señor esto, hermano, hermana: mi Dios, decido ser consciente y sensible al convivir con otros, encontrando y aprovechando las oportunidades para regocijarme y llorar con ellos. Elijo mirar a cada persona con más detenimiento. No el segundo y medio que le dedicas a cada persona cuando la saludas y la ves. Ve un poquito más a las personas, hermano. No sé si se fijaron mientras Anel daba el anuncio, yo los estaba viendo a ustedes. Me tomé ese tiempo para ver cómo estaban, qué me decía su expresión, su rostro. Pero, hermano, elige ver con más detenimiento a las personas, escucharlos con más atención. Es muy importante para experimentar y ser capaces de ser empáticos, entender a las personas, apreciándolos visualmente y escuchando sus circunstancias. Decide ser consciente, hermano, y sensible al convivir con otros. No seas formal, no seas apurado en tu trato. Mejor llega 2 minutos tarde, pero sé empático con una persona. Tercer ámbito de acción personal: convivencia y servicio. Dios mío, en toda forma de convivencia, servicio y trabajo, anhelo estar unánime y en paz con los demás, procurando lo bueno, siempre esperando en ti.
no tomando la iniciativa de vengarme, no tomando la iniciativa de hacer un plan. Uy, porque nuestros planes de venganza también nos quitan muchos recursos, hermano. Nos distraen de lo importante, de lo verdadero. Esos planes elaborados que hacemos aunque sea la venganza leve como un bloqueo emocional o cosas así, pero nos roban. Por eso, hermano, elige y anhela estar unánime con las personas a tu alrededor, procurando lo bueno, buscando la paz con los demás, aun si esto te significa a veces sufrir pérdida. Es la realidad. Muchas veces la paz tiene el costo de que yo pierdo algo, olvido algo, perdono algo, sufro el daño. Creo que los que se dedican a las ventas saben esto, ¿verdad? Que saben que a veces, bueno, necesito dejar perder esta venta, esta situación para estar en paz, ¿verdad? Si no, es difícil sobrellevar esto. Y por último, en el ámbito de acción personal número 4, los conflictos. Señor, en medio de cada conflicto, ayúdame a actuar con gracia. Ayúdame a decidir en ese momento tomar una actitud diferente con mis enemigos para esperar en ti. Que tu palabra sea mi único recurso de confrontación con los demás. Que en la familia hay un debate sobre identidad de género, familia, aborto. Que el Señor te dé la gracia de contribuir esa plática con 3 o 4 versículos que salgan de tu boca, no con tu opinión, no con tu interpretación de esos versículos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios acerca de eso? Solo comunícalo y armoniza y trata de estar en paz en esa relación. Este versículo dice algo extraño, dice que cuando a nuestro enemigo hacemos esta cosa tan extraña, que dice este pasaje, de darle de comer a nuestro enemigo si tiene hambre, de darle de beber si tiene sed. Dice que cuando hacemos esto, acumulamos carbones encendidos en su cabeza. Y hermano, no se trata de un castigo, no se trata de una forma de tortura. Simplemente era habitual en aquellos tiempos que las mujeres, sobre todo las mujeres, cuando se les apagaba el fuego, el hogar en sus cocinas, cuando se les llegaba a apagar, pues tenían que ir a pedirle a la vecina unos carbones encendidos para volver a encender su fuego. Y a veces lo que hacían es que tomaban o de cerámica o de metal aislado pues un cuenco, ¿no? Y entonces iban con la vecina, pásame unos carboncitos encendidos para reavivar mi fuego. Entonces, a veces si llevaban otras cosas, lo llevaban en la cabeza ese cuenquito y así se iban a su casa. Bueno, tengo que decirles que eso era muy vergonzoso para las mujeres, porque el que se le apagara el fuego al hogar de una mujer era algo vergonzoso. Significa que se distrajo, significa que se descuidó, significa que andaba en el chisme, significa que andaba fuera. Entonces es una forma de decir que vas a avergonzar a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre y tú le suples de comer, si tu enemigo tiene sed y tú le das de beber, lo avergonzarás y dirá, ay, ¿cómo es posible que tengo esta contienda con Manuel y me está ayudando, me está ofreciendo? Qué vergüenza que esté yo en conflicto con él. Qué vergüenza hermanos, es una respuesta radical de parte de Dios. Darle de beber y de comer a tu enemigo si tiene hambre y si tiene sed, porque la sociedad nos dice, la sociedad competitiva en la que vivimos nos dice, si tiene hambre, ahí atácalo porque está débil. Si tiene sed, aviéntale un puño de sal, ¿verdad? Para que se le seque la lengua. Así es la sociedad, el sistema oportunista y competitivo legal en el que vivimos, así es. Pero el sistema de gracia, si tu enemigo tiene hambre, dale de lo tuyo, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Hermano, no pretendo que tú tomes esto, no se trata de oraciones que tú tengas que repetir, un mantra que tengas que repetir. Pero hermano, cuando escuches la palabra de Dios, toma una decisión y dísela a Dios. Eso es lo importante.
que cada vez que exponemos la palabra aquí, especialmente mi hermano Raúl termina sus predicaciones dando reflexiones, y esas reflexiones son útiles para que en ese momento tú digas: Dios, yo quiero hacer eso, yo quiero seguirte, yo quiero que nada me interrumpa en mi relación, yo quiero someterme a las autoridades, yo quiero someterme a ti mismo como Dios y Señor. Todas esas decisiones que la palabra quiere que tomemos, no dudes en articularlas y escribirlas. Cuando se toman notas de un sermón, la parte más importante es que tú escribas tu decisión al respecto. Decidí estar en paz con mi familia. Decidí estar en paz con mis compañeros de trabajo. Decidí armonizar. Decidí ser más empático. Me la paso criticando a estas personas que se quejan, no, ahora voy a ser empático para tratar de entenderlas. Hermanos, el Señor nos llama a estar en su presencia, en presencia de una sociedad, de una congregación, pero también a convivir con la oposición del enemigo. Pero el Señor nos da respuestas radicales de un sistema de gracia para vivir en cada circunstancia difícil que vivimos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guíe, que el Señor te fortalezca, pero por sobre todo que Él pueda proyectar su palabra hacia tu memoria y puedas utilizar tu palabra para resistir durante este tiempo malo. Oremos. Señor, te bendigo, Padre, porque eres el Dios poderoso que nos cuida, que nos defiende, que nos salvaguarda en todo momento, Señor. Permítenos tomar decisiones derivadas de que tú has expuesto tu palabra, tu voluntad, y nos has recomendado estas acciones, Señor. Nos has instruido que estas acciones corresponden a tu sistema de gracia, Señor. Obedecen al carácter de Cristo en nuestra vida. Permítenos reflexionar en esto, Señor, y tomar decisiones personales para que podamos ser aptos, Señor, para la batalla. Poder ser aptos para servirte a ti, Señor, en todo momento, en Cristo Jesús. Amén.